Bueno, vamos a pasar esta parte del monólogo de Penélope, lo pasamos otra vez y concentrada todo el rato. Haces mal, Hécuba, si piensas que los griegos fuimos peores que vosotros, los troyanos. Sea cual fuere el bando en el que se luche, las guerras son un negocio de unos pocos y engendran más bandidos que víctimas. Mi amado esposo Ulises sabía muy bien que aquella guerra iba a ser inútil. ¿Hay acaso alguna que no lo sea? Se lo había advertido además un oráculo. Si vas a Troya, Ulises le vaticinó, no volverás hasta el 20º año y lo harás solo y sin fortuna. Vale, mira, no te embales tanto porque si vas cogiendo velocidad, entonces hay que ir con tranquilidad y la separación de acciones también. No puedes estar con la misma emoción cuando hablas de tu hijo Telémaco, que te lo han cogido y que lo van a matar, que cuando estás contando al principio que es una narración simple y llana. ¿Vale? Matices y el ritmo y emoción, sobre todo con lo del hijo y la añoranza de tu marido Ulises. ¿Vale? Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí. Teatro de la Estación. Ay, ¿Qué recuerdos? Tu casa, tu casa. He visto a Jesús dando clase, que fue mi primer profesor de teatro. Qué bien. El Teatro de la Estación es, Sí. hay un espacio para la formación, desde las la clases, escuela. eso es. Otro que es la programación de la sala, lo que es el teatro. Lo que nosotros llamamos la exhibición, ¿no? Es decir, compañías que vienen, aragonesas, nacionales e internacionales, que vienen aquí al Teatro de la Estación a presentar sus espectáculos al público de Zaragoza. Y luego la residencia, pues el lugar de ensayo de la compañía. De la compañía, la creación, es decir, como esto lo creó una compañía. ¿Qué eres tú, de la directora? teatro. Esto lo crea una compañía que es Tranvía Teatro, Sí. que de repente decide un día tener una casa propia y generar un proyecto. Y allí en el año 95 nos liamos la manta a la cabeza y decimos vamos a alquilar un local y vamos a crear dentro un teatro. Y esto es. Venga. Es decir, todo esto lo creó la compañía y la compañía lo que hace ahora es, bueno, pues dirige todo el proyecto, yo dirijo la compañía, con lo cual dirijo yo el proyecto general, hay más gente detrás de mí y entonces lo que hacemos es la creación, las producciones, hacemos espectáculos cada año y medio, así estrenamos También un hay espectáculo. una zona de oficina para gestionar todo esto. Claro, es evidente, si no todo esto es imposible. Y luego salimos de gira, pues allí donde nos llaman, en Aragón, en el resto de España o internacional. Y que es una suerte tener un espacio para hacer músculo de la obra y luego ir allí ya... Tú ya sabes lo que es, es decir, sí, cuando tú estrenas, si estás solo 2 días o 3 en un teatro, no sé, se cuaja la obra. Cuando tienes la posibilidad de tener en tu casa, estar durante 3 semanas, un mes, la obra cuaja en Zaragoza. Y al final, cuando sales de gira, pues está la obra cuajada. Y eso no Eso todo es muy el mundo- inteligente. Eso no todo el mundo puede vivirlo. Y yo creo que esa es la clave también para que cuando nosotros salimos, pues claro, está todo muy organizado. Y luego también, pues, por ejemplo, acogemos otras compañías que vienen en residencia, pues de danza, de teatro, y hacen esto lo mismo que nosotros. Hacen la creación aquí, luego están un tiempo hasta que cuajan la obra. Y bueno, pues todo eso es el Teatro de la Estación. O sea, Todo eso. muchísimas Nada más y cosas. nada menos. Con la compañía estamos viajando a Francia, hemos pasado casi 2 meses en Portugal actuando de gira. Luego ahora estamos abriendo las puertas en Italia, nos vamos dentro de no mucho y yo creo que está bien, porque también eso permite que Zaragoza pueda también luego acoger a otras compañías, que es lo que estamos un poco ahora haciendo, ¿no? Intercambio De todos los contactos que de estamos países. haciendo, intentar también que a la ciudad de Zaragoza pues venga gente de otros lugares. Pues mira, Esto es el teatro. se me está ocurriendo una idea. Igual te intercambio yo que presentes y me voy yo a Claro, Francia, a te París unos vienes, días. te das vienes. cuenta? No, estaría Bueno, y yo me sí, animo, aquí ya sabes que tenemos tralla para rato. Pues muchísimas gracias, A Cristina. vosotros, a porque es ti, que por venir, por visitarnos. Es que y esto es muy estar- Sí, la verdad es que tiene mucha historia. Yo creo que viene alguna gente aquí, toca las paredes y dice, aquí hay algo, hay espíritu. Y yo creo que en teatro, pues eso es el espíritu del teatro, que es universal, que es lo que queremos transmitir. Esto es el teatro, no hay nada más que decir. Esto es.